Hola, hola. Lo que pasa es que la vez pasada, no la reunión anterior, sino la previa a esa, también a la hora de empezar, un poco se demoraron en entrar, así que puse en pausa pues la grabación y empezó la reunión y siguió la reunión y terminó la reunión y a la hora de querer grabar o sea, ya dejarlo como archivo de video en la computadora, lo puse y extrañamente pues se demoraría 5 minutos en cargar todo, ¿no? Y es que solamente había grabado los primeros instantes antes de que lo pusiera en pausa. Así que ahorita sí ya lo activé para no perder. Ahí está Javier también. Sí, ahorita. Javier, Hola, ¿qué Dios ¿Qué tal? mío, pasó ahí? ¿Cómo estás? Cristo, Cristo pobre. No, José Miguel, ¿has visto mi sticker o Sí, no? estaba mirando justo arriba, justo, mira. Es un perro con un... Ahí está William, ¿Qué con tal, una Will? cabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué No, una tal? cosa medio demoníaca ahí, Sí, como ves. pues, Oye, ese Carlos se ha conseguido todos los libros de Gredos, ¿no? sí estaba Sí, está mirando bonita la también toda Estaba la biblioteca. colección. ahí, Está bonita la biblioteca. desde que abrí el kiosco, estaba ahí pendiente. No, pero también Tengo tiene la mi colección cassette. antigua. Esos tomos del costado cassette. son los Sí, antiguos. estos son los antiguos, estos son los Ah, nuevos. ¿y vos? Estos son los Ah, antiguos, Sí, no sí. es los que están antes actuales. de entrar a la de Lima, después de entrar a la de... Las copias de Muñoz son las dan. No, no Y están Javito ya. también tiene ahí su ruma de libros al lado. Ah, sí, Ah, algunas sí, sí, sí. cositas ahí. Para chambear. ¿Qué tal, oye? Miren, Tranqui, justo tranqui, José. a la hora que estaba preparando un poco el material para presentarles ahora, Ujú. me he encontrado pues con un dato que es un poquito preocupante. No tiene que ver con notas, no tiene que ver con marcha del curso, pero sí tiene que ver con días muy complicados que vamos a tener de acá a poco más de una semana. Les voy adelantando, ¿no? Lo que pasa es que los exámenes tanto de filosofía como de ética, los exámenes regulares, o sea, de los cursos regulares, perdón, se han propuesto para el día 20 de junio, o sea, para el lunes 20, de acá prácticamente a casi 10 días, ¿no? Y el tema es que los sustitutorios y rezagados están pensados para el 25 de junio, o sea, nos están dejando literalmente Poco 5 días margen. para no solamente corregir, sino para ya estar evaluando socios y rezagados. Entonces, parte de lo que no había planeado y tenido que armar ahorita es un poco un cronograma de cómo, digamos, programarnos para que los tiempos no se nos ajusten, ¿no? No nos demanden demasiado. Lo que pasa es que, digamos, tanto en el caso de Javier como en el caso de Juan Pablo y en el caso, si no me equivoco, de David y el mío, eh, nosotros seguimos con las clases en la semana de exámenes. Entonces, este, lo que hay que tratar de hacer en la medida de lo posible es tratar de ser muy finos en lo que se refiere a tiempos, ¿no? Para tratar de cumplir con los plazos. Y naturalmente ir cerrando algunas notas previas, ¿no? Una de esas notas previas que creo que es importante que vayamos cerrando, tanto en el caso de filo como en el caso de ética, tanto en enfermería como en educación, es la nota de participación, que creo que ya tenemos a estas alturas más o menos una idea de cómo han marchado los alumnos o las alumnas, y la nota, particularmente en el caso de ética, de lo que llamamos nosotros trabajos, ¿no?
o sea, también ahí calculemos más o menos los tiempos para que en la medida de lo posible, antes del 20 de junio, o sea, antes de la fecha de los exámenes, ya tengamos notas de participación puestas, ya tengamos notas de trabajos grupales puestos y también, si bien la fecha límite para subir trabajos del PR2 es supuestamente el viernes 20, no, el viernes 17, perdón, lo voy a ampliar hasta el domingo 19 para que, digamos, tenga un poco más de tiempo para hacer ajustes a los trabajos, ¿no? En la medida de lo posible, entre el mismo 19 y el mismo 20, tendríamos que también ya tener notas de PR1 para que no se nos junte con los exámenes, ¿no? Y pues ir viendo más o menos cómo hacer el tema de la, de la corrección de los exámenes, ¿no? Tanto en el caso tuyo, Carlos, creo que el tuyo es el caso más delicado, porque tienes más cantidad de grupos. Tienes tres grupos de filo y uno de ética que van en paralelo. Ujú. Tú también, William, me parece que tienes tres grupos de filo. Son los grupos o dos de Dos filo. grupos. Claro, me parece que Santiago también, creo que también tiene tres. Entonces, la idea es un poco tratar de asegurar, ¿cómo se llama? Los tiempos para hacer correcciones, ¿no? O sea, lo que nos dificulta a Juan Pablo, que está entrando ahorita a Javier, a David y a mí, que es que vamos a estar en el fondo con clases, mientras que sea la semana de exámenes, también nos libera un poco, porque en realidad, este, creo que tres casos, en el caso de Javier, en el caso de Juan Pablo y en el caso mío, solamente tenemos un grupo de filo y un grupo de ética de este primer paquete, ¿no? En el caso de David, tiene solamente, si no me equivoco, un grupo de filo. O sea que también ahí como que se compensa el tiempo que vamos a perder en clases en esa semana con el número de grupos que vamos a tener que ir corrigiendo y un poco ir actualizando información, ¿no? Otro detalle que también quiero comentarles, porque esto después se lo voy a mostrar porque está en el PPT que les he armado. Otra cosa que también quiero comentarles es que ya por fin me llegó. En realidad, yo sospechaba de que eso tenía que hacerse visible en el Blackboard, en los registros de notas de Blackboard, lo que es nota final hasta este momento del curso de filosofía regular. No lo podía ver, y es más, creo que nadie puede ver la nota final hasta este momento. Y me llegó un correo a inicios de semana, en realidad menos, bueno, sí, a inicios de semana, debe haber sido el 6, en el que me pasaban de coordinación académica una comunicación preocupados porque había aproximadamente 10 alumnos o 2 alumnos que no tenían nota final, o sea, que estaban como si no existieran, ¿no? Y curiosamente coincidía, ahí está Cristian, con Claro. los grupos o los alumnos que les había mostrado la semana pasada, ¿no? Esta lista que les presenté de 10 dos alumnos que no tenían ninguna nota. Pero lo importante de ese dato que está compartido, porque es un registro que dice filosofía R, nota final, es que no sé cómo han calculado, pero ya tienen más o menos una idea de el, el promedio que tendrían hasta este momento, ¿no? Tenemos aproximadamente, faltándonos todavía un 55% de las notas, entre exámenes, entre PR2, entre nota de participación, tendríamos aproximadamente unos 130 alumnos que están desaprobados, ¿no? Pero como les digo, faltando toda esa información. La verdad es que yo sospechaba que el número iba a ser mucho más alto. Y tenemos pues notas muy altas, ¿no? Como les digo, no me queda muy claro cómo han calculado la nota final hasta este momento, haciendo el corte en este momento, pero tenemos pues algún par de alumnas que tienen 19 de promedio hasta este momento, más de 19, ¿no? Entonces, eso también es un buen mensaje para la misma coordinación académica, ¿no? Porque si bien hay un número de alumnos que están con notas bajas, pues está todo el espectro, ¿no? O sea, tienes de ceros, unos, hasta 19 y algo, ¿no?
lo cual significa que en el fondo también cada cual mal que bien se está matando con su mano, ¿no? Entonces, esa información también ya está desde el lunes pasado en el, la carpeta, si no me equivoco, de primer ciclo de 2022-1, para que vayan dando una mirada, ¿no? Inclusive he hecho un poco guiándome de lo que ellos han este, categorizado. El grupo que está pues básicamente prácticamente inhabilitado, o sea, no tiene ninguna nota. Un grupo que es probablemente el que ya ellos consideran que está prácticamente desaprobado, porque están con menos de 4 de nota hasta este momento. Un segundo grupo que va entre 5 y 7, creo. Y un tercer grupo que ellos lo conciben prácticamente como un grupo que prácticamente, o que está casi a puertas de aprobar, ¿no? Es un grupo que va entre 10 y 8 o 7 de nota, para que le vayan dando una mirada y vayan también un poco identificando a sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ya somos 6, ya tenemos un poco de quórum, así es que lo que voy a hacer es primero compartirles un poco de información y darles cuenta de esto que hace un momento les comentaba, aprovechando que ya Tristan también está con nosotros en este momento. Voy a compartirles, vamos a ver, esta información que es un poco la que se va haciendo costumbre, ¿no? En el, se lo puedo poner abajo. Sí, creo que sí. Ahí está mejor. Que es un poco la actualización de los promedios que vamos consiguiendo, ¿no? Lo nuevo tiene que ver básicamente con filosofía regular en lo que se refiere a POs, ¿no? Ya está completa este criterio. Tenemos el examen que ya teníamos la información previamente y el PR1, que también la información la teníamos previamente, ¿no? Al final ha salido 12.94, que es, en realidad, me parece que va a ser un número clave, ¿no? En la mayoría de los cursos, la parte de POs, que debería ser una parte muy aprovechada por parte de los alumnos, porque tienen la opción clara de poder copiarse, arroja promedios relativamente bajos, ¿no? Entre medianos y bajos. Son muy pocos los que en realidad tienen casi notas perfectas, ¿no? Entonces este detalle, por ejemplo, me parece interesante porque creo que funciona como lo habíamos pensado, ¿no? Es decir, es hasta cierto punto, digamos, disuasivo darse cuenta del peso que tiene para que puedan arriesgar, pues, mayormente lo que es copiados, ¿no? Entonces, creo que refleja perfectamente el hecho de que el peso es el peso más bajo, ¿no? De todos los criterios de evaluación que tenemos en el curso de filosofía. Pero igual ya completado, tenemos 8 de 8, 12.94. El nuevo dato tiene también que ver con biomédica, que hasta ahora con 5 de 8 POs tiene 9.95. Y este también es un dato mucho más, digamos, prácticamente más completo, ¿no? Que es en este caso particular el curso de filosofía para becarios, del cual ya tenemos un promedio de exámenes. Hay un porcentaje bastante alto, un número bastante alto de alumnos que tienen 0 en el examen. Sospecho que es porque no han asistido. No sé si es que es porque realmente, habiendo asistido, se han sacado pues la nota mínima. Ahí quizás Javier, Juan Pablo, o Javier sobre todo, me puedes dar un alcance de este detalle. Y bueno, como siempre en PR1 estamos dentro de los márgenes, ¿no? O sea, entre 14 y 16, el grupo de becarios tiene un porcentaje intermedio. Lo vamos a ver en un momento con más precisión, ¿ya? Esto es enfermería en ética y educación en ética, ¿no? Aquí también ya estamos a punto de cerrar lo que es PEOS. Y fíjense que también aquí la coincidencia es casi exacta, ¿no? 12.31 en enfermería, 12.81. Probablemente aquí el promedio sea un poco más alto del que hemos encontrado en filosofía, que fue en este caso 12, no, quizás 12.94. Probablemente acá tengamos un promedio un poquito más alto. Y este detalle, ¿no? Que es un poco
ya haciendo los cálculos específicos, ¿no? Considerando el 45% de la nota, el promedio de nuestras 3 evaluaciones es 4.39. Considerando el 44% de la nota, el promedio de la suma de nuestros 3 criterios en biomédica es 5.06, y considerando el 40% de la nota en becarios, el promedio es 3.76, ¿no? Entonces, mal que bien, me parece que hay un mejor rendimiento en el caso de biomédica. Es posible que en el caso particular de becarios se vaya acercando cada vez más al de el curso regular de filosofía, y en el caso de ética solamente tenemos 2 criterios, ¿no? Que es los POs y el examen, ¿no? Aquí también hay una cercanía bastante reconocible y un porcentaje de 39% en ambos casos, ¿no? Este, este es quizás lo más importante que tienen que tener presente, ¿ya? Este es un poco lo que nos va a comenzar a ayudar a, digamos, programarnos para, este, para, para lo que se nos viene, que son días un poco difíciles, ¿no? De acá a unos 10 días probablemente nos toque la parte más dura del semestre. Eh, lo importante es que las notas de participación ya estén colocadas para el domingo 12 a la medianoche. Inclusive voy a colocar el, el rubro en oculto para que si es que hacen algún tipo de modificación, naturalmente no altere demasiado a los alumnos. En todo caso, ya con las notas colocadas en oculto, yo abriría estas notas probablemente el domingo 19, ¿no? O el sábado 18, previo al examen. Pero ya quiero asegurarme de que estas notas estén. Importante, algo que también comentábamos hace unas reuniones, ¿no? Creo que parte de esta nota de participación no debe incluir solamente literalmente las intervenciones de los alumnos en las sesiones, sino un poco el compromiso eh, con el curso, en el sentido, por ejemplo, del tema de asistencias, ¿no? Me parece que ese factor también tiene que entrar en juego a la hora de poner una nota. Si tienes, pues, 14 sesiones, si tienes un alumno o una alumna que ha faltado a la mitad de las sesiones, y digamos, eh, no tiene un perfil muy alto o ni siquiera ha demostrado interés participando mucho, pues lo lógico es que un poco hagamos sentir esa, digamos, esa inconducta, entre comillas, ¿no? Otro detalle importante es que vamos a abrir el abanico, ¿no? O sea, creo que podemos cubrir todo toda la franja, es decir, de 20 a 0, ¿no? Este, no lo solíamos hacer en semestres anteriores, creo que ahora sí es conveniente porque ya tenemos pues más tiempo un poco haciendo uso de chats, de micros, de cámaras. Entonces se puede dejar con 0,0 como se puede poner 20 de nota, ¿no? No tengan ninguna dificultad para poner las notas dentro de esos plazos, ¿no? En el caso particular de los cursos de ética, tanto educación como enfermería, la nota de los trabajos, que es un rubro particular, sería para el viernes 17 de junio hasta la medianoche. ¿De acuerdo? Para también ya tener ese registro más o menos al día. Y esto también es muy importante. Acuérdense que en reuniones anteriores hemos conversado con respecto a la opción de subsanación de los POs. Lo vamos a hacer entre el martes 14 y el jueves 16. El martes 14 es al día siguiente del partido de Perú para que no tengan la excusa de que festejaron mucho o sufrieron demasiado los alumnos y puedan enfocarse básicamente en eso. La idea es que solamente se admite con correo de justificación previa. Es decir, acuérdense que el alumno debe haber enviado un correo justificando su inasistencia por una de 3 razones, ¿no? Electricidad, conectividad o temas de salud, ¿no? Y que haya llegado más o menos dentro de un plazo de 12 horas de el momento de la evaluación. Como nuestros exámenes son los días sábados en la noche, en el caso de filo y en el caso de ética los viernes en la noche, más o menos tienen medio día, o quizás un poquito más, para enviar sus correos, ¿no? Y lo que hay que hacer es, yo le voy a dar un aviso en el transcurso de esta semana,
para pedirles a los chicos que les reenvíen a partir del martes 14 los correos en donde justificaron sus inasistencias, ¿no? Una vez que ustedes reciben el correo, identifican cuál es el peo que les falta subsanar y les devuelvan una pregunta abierta. La idea es que la pregunta sea una pregunta de resolución, de desarrollo. Solamente se permite una subsanación. Es decir, si han faltado más de una vez, pues solamente pueden subsanar una de ellas, ¿no? Es una pregunta de desarrollo de 2.5 para resolver un plazo de tiempo a considerar. Ustedes mismos le dicen, ¿no? Me lo entregas hasta tal hora, ¿no? Tienes tanto tiempo para responderla y, digamos, una vez que ya tengan la información, pues la suben simplemente al registro. Cambian la nota, ¿no? Aquí comienza nuestro problema, que es un poco lo que les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Eh, plazos. La idea es que las notas del PR02 ya estén corregidas y pasadas a el Blackboard el día lunes. Aquí podemos hasta la medianoche ir subiendo notas, pero no quiero que se crucen con las otras cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el día lunes tenemos los dos exámenes. Tenemos filosofía a las 2 de la tarde y tenemos ética a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, o sea, inclusive yo les sugeriría que si ya tienen las notas del PR2 corregidas antes de los exámenes, antes del examen de filosofía, aunque probablemente no sea, digamos, lo más seguro, eh, aprovechen ese mismo momento, sobre todo aquellos que tienen, bueno, en realidad en cualquiera de los dos casos, ¿no? Los que tienen muchos grupos para que vayan avanzando con la corrección, o los que tienen pocos para simplemente ir saliendo del asunto, ¿no? Tenemos entre el lunes 20 y el miércoles 22 a la medianoche para corregir exámenes. Es decir, literalmente tenemos aproximadamente 48, un poco menos de 60 horas para corregir. Entonces, la idea es que para el miércoles a la medianoche, a más tardar, ya tengamos los exámenes corregidos y los exámenes subidos. Es más, inclusive podríamos, aunque no me conviene decirlo en este contexto, pero podríamos esperar máximo hasta el jueves al mediodía. Pero mientras antes lo tengan mejor. ¿De acuerdo? El jueves 23 saldrían entonces los promedios de filosofía y de ética para que los alumnos los puedan ver. Y ese mismo jueves 23 por la tarde se hace la asignación de los exámenes. Acuérdense que la costumbre que tenemos es que vamos distribuyendo quienes hacen sustis, quienes hacen rezagados. Y aquí como tenemos en este caso 3 cursos, los 2 de ética y el de filosofía, probablemente Carlos tú te hagas caso de lamentablemente vamos a ver primero si hay rezagados. No creo que haya rezagados. Me parece que en el caso de educación no hay rezagados. Sí, no, no creo, todos son 8 nada más. Y no, Sí, sí. Y no creo que también no haya. creo que tampoco hay, claro, o sea, es muy probable que en el caso, como bien dices, Carlos, de educación, el curso de ética, no haya mucha necesidad ni de rezagados y sustitutorios, porque creo que salvo un alumno o una alumna, el rendimiento de los demás está bien, ¿no? En el, Ese alumno eres tú, José, porque no, no, no. tú eres Hay, el noveno en la lista, el sistema te no, pone así. Son 8. tienes razón. Hay un solo, creo, jalado en POs, pero que no Sí, soy yo. Pero, ese es tú, José. Sí, sí. claro, porque hay uno que tiene 4.5, pero que parece que ya abandonó en este caso particular. Entonces, un poco la idea es que en este caso podrías quedar descargado de eh, sustitutorios y rezagados, en el caso de ética de educación, y más bien, este, digamos, ya reforzar al equipo para lo que es, sobre todo los exámenes de filo, ¿no? En el caso del curso o los exámenes rezagados y sustitutorios de ética, probablemente nos los distribuyamos entre Javier, Juan Pablo, Fedra y yo, ¿no? Para que cada uno haga uno de los 4. Y en el caso de filo, pues tratar de distribuirlos entre los demás, ¿no? En el filo de rezagados. Rezagados y sustitutorios. También vamos a ver si hay rezagados. Probablemente en filosofía sí los haya, ¿no? Este, entonces el jueves 23 estaríamos en este caso asignando roles para ver quién se encarga de hacer qué examen. Y lo ideal es que todo esto esté listo, aunque no está apareciendo acá,
obviamente el 24, ¿no? El mismo jueves 23, no lo he colocado acá, pero el jueves 23 y el viernes 24 sería para inscripción de estudiantes para sus sustitutorios, ¿no? Lo que voy a hacer es crear un documento, compartirlo en el Blackboard y pues que los alumnos se vayan apuntando como lo hicieron el semestre pasado, dependiendo de qué examen para ver también cuántos van a hacer, cosa que en este caso tampoco no es muy significativo, ¿no? Y el sábado de 25 tendríamos los sustitutorios y los rezagados de filosofía y ética. Acuerden que los sustitutorios son objetivos. Los rezagados son los únicos que tienen preguntas de desarrollo. Entonces, digamos, lo único que tenemos que manejarnos con un poco de fineza es en pasar las notas, ¿no? De sustitutorios al registro normal, de rezagados al registro normal. Igual, ese mismo sábado 25 probablemente en el transcurso de la tarde o de la noche ya tengamos notas definitivas. Y un poco esto es lo que estaba viendo, ¿no? Me parece que acá, justamente lo que me decías, William, hay un error porque hay dos grupos, ¿no? En vez de tres. Sí, solo Este es un, tengo dos grupos. sí, entonces fíjense por si acaso si hay alguno que también eh, reconozca error en la tabla, ¿no? Los que vamos a seguir trabajando en la semana de exámenes, esta semana del 20 al 24, van a ser David, Juan Pablo, Javier y yo, porque tenemos en este caso ya sea becarios, ya sea biomédica. El resto, ya en esa semana, después del examen, en teoría, no habría más, por lo menos relacionado con Cayetano, ¿no? Fedra tiene un grupo de ética y un grupo de filosofía, o sea, dos grupos. David tiene un grupo de filosofía, que es dentro del curso regular. Eleazar tiene dos grupos de filosofía, Cristian tiene un grupo de filosofía, Rodrigo uno, Santiago tiene tres, William tendrías dos, Juan Pablo tendría uno de ética y uno de filosofía, Javier igual uno de ética y uno de filosofía, Carlos, que es un poco lo que te comentaba al principio, es el que tiene más grupos ahorita, por lo tanto, ahí hay que ir viendo más o menos cómo te organizas. Aunque como bien dices, el curso de ética y educación es un grupo pequeño, ¿no? Entonces ahí también puede contar como medio grupo. Y en mi caso, tengo un grupo de ética y uno de filosofía. Digamos, eh, creo que vamos a poder lograrlo. Y esto es un poco en un cuadro lo que está pensado hacerse, ¿no? El PR2 corregido para el lunes 20, los exámenes. Se supone que desde aquí mismo ya podemos comenzar a corregir exámenes. Promedio de filo y éticas, las preguntas de sustitutorios y rezagados, la inscripción de sustitutorios y rezagados y el examen de sustitutorios y rezagados, ¿no? Este, Creo que lo que nos conviene en el caso particular de los que estamos dictando esa semana es tratar de cerrar lo más rápido posible tanto ética como filo, ¿no? Para que no se nos crucen las cosas. Y este es un poco ya relacionado con el tema que habíamos planteado para el día de hoy, que es mostrar cómo está distribuido. En este caso, los cursos tanto de filosofía como ética, ¿no? Esto es lo que hay. Hasta este momento, filosofía se ha comportado de este modo, ¿no? Son 14 semanas divididas en dos bloques de 7. A mitad de esos bloques está la semana de parciales y al final la semana de finales, ¿no? En la unidad 1 tenemos una semana de presentación del curso, que son cuestiones más que nada de carácter técnico, sistema de evaluación, metodología, formación de grupos, diferencia entre sesión teórica práctica, una semana de introducción y 5 semanas que son los de la unidad propiamente dicha. Estas 5 semanas incluían estas 4 preguntas, ¿no? Una semana por pregunta y supone que al final, en la última semana, se hacía una consolidación de la información, pero al mismo tiempo se hacía la presentación de los trabajos, ¿no? En la segunda unidad tenemos una semana de introducción y 6 de la unidad. Un poco lo mismo, ¿no? En el caso de ética, simplemente para que lo vayamos viendo, el mismo modelo. 14 semanas divididas en dos bloques de 7, una semana de presentación, una semana de introducción y 5 de una primera unidad, dividida en estos 4 temas. Y en la segunda unidad, 7 semanas para la unidad 2, que se distribuye en este conjunto de temas o de preguntas, ¿no? Ahora, algunas sugerencias de lo que he estado en parte pensando antes de la reunión. Para el caso de filosofía, esta es una sugerencia personal, ¿no? Que simplemente se los estoy trayendo porque le comencé a dar vueltas al mediodía, ¿no?
En el segundo bloque, pensar en 2 unidades de 3 semanas en vez de una de 6, o en una unidad de 4 y una de 3. Es decir, quizás pensar ya no solamente en 2 unidades, sino pensar en 3 unidades. Las 2 unidades de la segunda parte tendrían que ser unidades más pequeñas. O sea, no podrían abordar, pues, temas que de por sí exigirían más tiempo y exigirían más autores, exigirían más rigor. Inclusive podríamos pensar 2 unidades en el segundo bloque del curso que estén hasta cierto punto enlazadas, ¿no? Obviamente, para que esto se pueda hacer, sobre todo en la segunda posibilidad, tendríamos que eliminar la parte introductoria del segundo bloque, de tal manera que nos queden las 7 semanas exactas, ¿de acuerdo? El número de productos del curso sigue siendo 2, no es que se agregue un producto más, sino que de las 2 unidades, en el caso en que se pueda pensar en esa alternativa, saldría un solo producto, y de la primera parte un solo producto. El examen 2 de 2 obviamente tendría más peso que el primero, porque incluiría 2 unidades diferentes, ¿no? Una, digamos, proporción de 40-60 o una proporción de 8 a 12 puntos, ¿no? Y en el caso de ética, un poco pensar en lo mismo, ¿no? En el caso de ética lo que tenemos es un segundo bloque, o en el segundo bloque también pensar en 2 unidades, bajo el mismo modelo, uno de 4 y una de 3. Como trabajamos más con conceptos, también en este caso podríamos darle un enfoque así. Introducir la elaboración de un producto, un poco también guiándonos de lo que es filosofía, porque la verdad es que creo que no encontramos, no encuentro todavía mucho valor en hacerles trabajos, en hacerles investigar. Creo que ahí quizás la idea de un producto parecido al de filosofía podría ser de alguna manera pertinente, ¿no? En reemplazo a la nota de trabajos. Y esto sería más o menos lo que les he traído y lo que les he comentado. Ahora, tengan presente varias cosas. Primero, que esto es solamente una propuesta, ¿no? O sea, esto no es algo que vaya a suceder, es simplemente algo que se podría... Espérate, Fedra. Ajá. Este, Ahí está, Fedra no está pudiendo venir, tampoco está pudiendo venir Rodrigo, que me mandó mensaje, y David. Tenemos ahí 3 faltos. Eleazar no suele venir, así que solamente nos faltaría, en teoría, Santiago, para que seamos todos los que podemos estar en esta reunión, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? La idea es que en la medida de lo posible podamos, quizás comenzar a pensar en unidades, en propuestas de unidades, ¿no? Para ya ir comenzando a trabajar. Espérate, no sé qué estoy haciendo. Ahí está mejor. Ya, voy a dejar de compartir y voy a dar la opción por si alguien quiere, no sé si tiene algún documento que haya hecho, la opción de compartir pantalla ya está para todos, ¿no? Y voy a también, por si acaso, bueno, los micros están activados, o sea, no sé cómo lo ven. Creo que la parte básicamente, digamos, logística de esa semana de exámenes va a depender simplemente de cómo nos vayamos organizando. Pero esto ya es otra cosa, ¿no? Bueno, los escucho. Con respecto ya a la propuesta del curso 2022-2, ¿no? José, yo estoy de acuerdo con la idea de plantear 3 unidades, cosa que así podemos diversificar los temas, podemos de repente proponer cosas nuevas, ¿no? No sé si los demás estén de acuerdo, pero yo sí lo veo conveniente, lo veo adecuado por la naturaleza del curso, ¿no? La semana pasada creo que, no sé, una gran mayoría de los compañeros estuvieron de acuerdo en mantener la unidad del Tecnopoder. Yo pienso que se podría mantener esa, pero podríamos cambiar las dos anteriores, ¿no? Un poco, no sé, una sugerencia sería viendo en perspectiva cómo alimentar la unidad, la unidad 3. Por ejemplo, podríamos hablar de filosofía política, porque hay varios temas de tecnopoder que quedan en el aire si es que no hay una base, no sé, vinculada en Foucault y el poder, o en cuestiones más vinculadas de repente a la democracia, a constituciones, políticas. Podría ser, aunque sería una cosa debatible, conversable.
Ujú. Ahora, solamente una precisión con respecto a la propuesta y a lo que acabas de comentar, Javier. Yo lo que estoy pensando es que si fueran 3 unidades, necesariamente una de ellas, que es del primer bloque, tendría que ser más grande, desde el punto de vista no solamente de extensión, sino desde el punto de vista de complejidad y de complejidad de contenido. Las unidades que quedarían, si es que es el caso para el segundo bloque, tendrían Ujú. que ser unidades más pequeñas, digamos, ¿Complementarias, menos José? ¿Complementarias a la primera? complementarias de alguna manera a la primera, pero también, digamos, un poco más humildes, en el Ya, sentido en ya, que, este, digamos, no es, por lo menos la unidad de 3 semanas, tendría que ser una unidad, pues, en la que claro. básicamente se haga una revisión muy somera, pero que al mismo O sea, tiempo alimente un poco lo una anterior, sugerencia. ¿no? ¿No podría ser al revés, José? Que las unidades pequeñas estén en la primera parte del curso y la unidad grande al final. Claro, lo que O sea, pasa que es vamos que llegando. si es que va al principio del curso, lo que tendríamos que hacer es eliminar las 2 introducciones. Ya, ya, Claro, lo que claro. pasa es que acuérdense que son 7-7. Sí, La sí, sí, primera sí. semana la perdemos. O sea, Sí, por literalmente es una presentación. semana perdida la primera. Porque es una semana en la cual hablamos del sílabus, Sí, sí, sí. hablamos de la metodología, hablamos del sistema de evaluación, hablamos del Blackboard, hablamos de cuestiones técnicas, ¿no? Claro. Y supuestamente la segunda semana de ese primer bloque es para presentación, para introducción de lo que es filosofía, porque contamos con alumnos que en su gran mayoría no tienen idea de qué cosa es. Recién a partir de ese momento comienza a correr una, el tiempo de una unidad, ¿no? Que sería en este caso particular 5 semanas. Lo que podríamos hacer eventualmente, ya que la primera semana de pérdida no la podemos cambiar de lugar, es cambiar de lugar, sí, por ejemplo, porque ya lo estamos haciendo en este momento, aunque de alguna manera puede ser un poco polémico y discutible, cambiar la introducción, que no vaya al inicio, sino que vaya a la mitad, ¿no? O sea, empezando el segundo bloque. Pero la verdad es que me resulta un poco más ruidoso, un poco más difícil, ¿no? No sé, Julio. Yo había armado algo, Sí, sí, sí. a ver si los comparto. Espera un ratito. Bueno, a ver, yo había propuesto esto de una unidad dedicada al tema de democracia. No estaba seguro qué cantidad de semanas era, pero creo que la propuesta se puede ajustar a esto de la reducción de semanas. Ujú, Y había armado 3 paquetes de preguntas, ¿no? Uno más clásico, concentrado en lo que es el Estado moderno, Estado de Derecho, los principios básicos del liberalismo, un segundo paquete de preguntas ya dedicado al tema del totalitarismo y las posibilidades de que el totalitarismo vuelva en estos tiempos, ujú, ujú. o de alguna forma, y cerrar con una discusión sobre la desigualdad, los argumentos del neoliberalismo, y también el tema de la tecnología, pero en relación con la desigualdad, que tanto el desarrollo tecnológico contribuye a combatir La o en brecha, ¿no? realidad acentúa la desigualdad. Ajá. Ujú, ujú. Y había pensado en 3 paquetes de lecturas, obviamente que está sometible a negociación, en función justo de esos 3 paquetes de preguntas, ¿no? Uno más clásico para hablar del Estado moderno, Hobbes, Rousseau y Stuart Mill, para cerrar con esto de las libertades fundamentales en una democracia. Algo más contemporáneo sobre el tema del totalitarismo, el clásico de Hannah Arendt y el reciente trabajo de Anne Applebaum, sobre las posibilidades de que vuelva el autoritarismo Ujú, o ujú. cómo se va demoliendo la democracia. Y respecto al tema de la desigualdad, el clásico de Marx en defensa de los ladrones de leña, un texto sobre la participación pública o la participación de los ciudadanos en la esfera pública, de Nancy Fraser, y para el tema de la tecnología, el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, precisamente un capítulo dedicado al tema de igualdad. Ahora, claro, obviamente esto, si prospera la propuesta de dividir la segunda parte en 2 partes, pues puede quitarse un paquete de preguntas o 2 paquetes de preguntas y reducirlo, ¿no? Ahora, yo también sería de la idea de que las lecturas sean un poquito más largas, porque hay algunas lecturas que hemos tenido de 1 página y media, Ujú. y aunque, claro, hay algunos textos que se prestan para ampliar,
en algunos casos eso también puede ser problemático. Por ejemplo, en el texto de Foucault, que es un texto interesante, pero a veces que uno tiene Muy que limitado. completar con lo Sí. que no está escrito y es un poquito injusto para el alumno, ¿no? Ver también si de repente podemos ampliar un poco y que los alumnos pues hagan su chamba, ¿no? De leer un poquito más, ¿no? Me parece interesante y también lo que más me gusta un poco de la propuesta que estás trayendo, William, es que, digamos, me da que pensar en la posibilidad de que hay una temática transversal a lo largo del ciclo. Es una temática que salte de unidad en unidad. Por ejemplo, en este caso, la referencia que haces al vínculo entre tecnología y democracia o ciudadanía es algo que yo veo también un poco relacionado con la última parte de esta unidad de tecnopoder. Entonces, quizás pensar en eso, ¿no? O sea, para que no haya mucho ruido alrededor, proponer nuestros temas, o sea, los temas que son propiamente de filosofía, pero articularlos con temas de epistemología, temas de tecnología, temas de poder vinculado en este caso a ciencia o a una sociedad tecnocientífica, ¿no? Entonces, me gusta la idea porque en el fondo se estaría hablando de un tema filosófico, como es en este caso la democracia, la participación, el riesgo, como dices tú, de caer en el totalitarismo, y sería como una especie de secuencia que nos lleva un poco a una lectura más contemporánea a partir de cómo es que este conjunto de elementos entran en juego desde el punto de vista ya de la irrupción de las nuevas tecnologías o la irrupción de nuevos conceptos que están entrando en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante la propuesta, inclusive el detalle mismo de que tenga tres preguntas, o más bien tres bloques de preguntas. En un primer momento lo pensé como algo que eventualmente, y es cuestión simplemente de ir midiendo tiempos, podría encajar perfectamente en una unidad de 4 o de 3 semanas, si es que se aceptara, en este caso, una subdivisión del segundo bloque del ciclo, ¿no? No sé, esa es un poco mi primera impresión a partir de lo que he escuchado, Cristian. Sí, a mí de verdad también me parece muy interesante la propuesta de William. Es más, yo creo que si al final se llegan a dar estos acuerdos realmente, deberíamos nosotros reunirnos y cada uno exponer al menos unos 10 a 15 minutos cuál es la idea que está articulando la selección de estos textos, ¿De ¿no? acuerdo? Porque si como resultado vamos a tener un curso en el que, digamos, se reúnen todas las perspectivas, pero no hay como un hilo conductor, ¿no? O que tengamos una idea panorámica de por qué el planteamiento de tales textos y otros, va a ser un poco complicado también hacer eso, ¿no? No, y también Eh, ayuda, perdón que te interrumpa, Cristian, y también ayuda en este caso para la misma selección de textos, ¿no? Porque si mm, ya estás pensando de antemano un poco qué cosa es lo que vas a proponer o qué cosa es lo que vas a decir, un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, como también en lo que dijo William, ¿no? O sea, hay textos que van a ser muy extensos, exacto, que dicen demasiado, o textos exacto. muy cortos porque se quedaron a mitad de lo que nos interesaba decir, ¿no? O sea, Sí. va a permitir un poco perfilar mejor inclusive el contenido de los materiales, ¿no? Sí. Yo también quiero presentar, Sí, sí, sí. digamos, las ideas que he estado, que me han estado pasando por la cabeza. Bueno, en realidad mi propuesta es muchísimo más general. Yo Ujú, solo quedamos en que yo iba a traer algo de epistemología, ¿no? ujú, Entonces, hay varios problemas clásicos en epistemología. Uno de ellos es definir qué es el conocimiento. Ahí están los famosos contraejemplos de Gettier, ¿no? Acerca de la posibilidad de tener una creencia justificada verdadera. ujú. Gettier tiene un paper de 3 páginas, que en realidad si lo copio y lo pego en un Word de número 11 es una, porque es un artículo pequeñísimo, pero que revolucionó toda la filosofía de conocimiento en la tradición analítica en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y es muy claro, los contraejemplos son muy intuitivos, por ahí es un poco técnico, pero los contraejemplos se leen sin tener ningún conocimiento previo de filosofía en general, ¿no?
Entonces se me ocurría que lean ese artículo. Yo lo tengo en español, así que, como ven, es corto, ¿no? Es más, incluso no tendrían que leer todo el artículo, de repente fácil, de frente los dos contraejemplos, hacer como una selección del artículo, ¿no? Porque probablemente si se encuentran primero con estas definiciones engorrosas de la tradición analítica, algunos se espanten, ¿no? Innecesariamente. En realidad podríamos hacer una selección de los experimentos mentales y ya es bastante, ¿no? Eh, el otro problema, la otra pregunta que se me había ocurrido es si es posible el conocimiento, y ahí sí estoy en duda, porque se me ocurre, yo me ofrezco a traducir este cuentito de una página, que es muy lindo, que es un cuento de un filósofo eh, sobre cómo fue capturado y por unos científicos que lo hicieron creer que estaba en un sueño, y él vio cómo terminaban poniendo a su amigo en un experimento de cerebros en cubetas, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad es literatura. O sea, si Ujú. uno lo lee, es literatura, pero es literatura filosófica, epistemológica, ¿no? Entonces, igual, se entiende sin ningún conocimiento previo de filosofía, pero tiene, digamos, este conocimiento filosófico implícito, ¿no? Si ustedes gustan, me ofrezco a traducirlo, no tengo ningún problema, es chico. Ujú. O también estaba pensando, si quieren algo más clásico, hacer una selección de la primera meditación, de las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Ujú. Ujú. Que ya es más filosófico, digamos, es más tradicional, y de repente esto se los paso igual y cada uno lo maneja y ve si es que lo incluye en la elaboración de sus clases, porque de verdad yo creo que es un material bastante estimulante para los estudiantes, ¿no? Y la otra pregunta que se me había ocurrido en epistemología, que ya va más un poco, o sea, apunta a articular las demás doctrinas filosóficas, es la pregunta de qué es la responsabilidad epistémica, ¿no? Ya la mayoría sabe de qué va la responsabilidad moral, pero la mayoría pasa por desapercibido qué cosa significa ser epistémicamente responsable, ¿no? Cuando yo tengo responsabilidad en afirmar que P o creer que P, ¿no? Si tengo justificación para creer que P, entonces seré epistémicamente responsable en proferir que P. Si no tengo justificación para eso, entonces definitivamente estoy siendo epistémicamente irresponsable. Eso es bien bacán, porque yo, por ejemplo, en las clases lo relaciono con la afirmación de Keiko, ¿no? Este es el ejemplo que siempre uso, ¿no? Ya sabemos que cometieron fraude, ahora hay que encontrar las pruebas. Ujú. Y claro, eso es una violación tremenda a la definición clásica del conocimiento desde la filosofía, que es creencia verdadera justificada, ¿no? Y lo primero que no tiene Keiko Fujimori es justificación, y sin embargo dice que ya sabe que hay que hay, ¿cómo se llama? Fraude. Una especie de trafa, ¿no? Ajá. Y eso me relaciona con la primera pregunta del qué es el conocimiento. Por eso es que la primera pregunta es importante, ¿no? Ahora, yo por supuesto aspiro a que estos tres textos se elijan, pero estaría contento si es que se eligiera al menos uno de ellos, cosa que uno puede manejar Claro. las cosas ahí, ¿no? Ahora, el texto que quiero utilizar para ese ya es un texto mucho más contemporáneo y más técnico, que es uno de una filósofa de raíces hindúes, que es Amya Srinivasan. Yo también me ofrezco a traducirlo, si es que lo elegimos. El texto es bien extenso, es de 32 páginas, pero es un texto que para mí debe ser el derrotero de lo que la filosofía en general debe tener de ahora en adelante, que es contener problemas interdisciplinarios filosóficamente hablando, número uno. Número dos, incluir problemas de raigambre periférica, ¿no? A pesar de que Amya es de origen hindú, tranquilamente sus experimentos mentales son replicables para la realidad peruana, ¿no? A mí me gustaría solamente leerles este experimento mental para que vean lo poderosamente rico que puede ser para los otros temas, y ya ahí me callo, ¿no? El primer experimento mental que ofrece Amya es este, ¿no? Nur, la voy a traducir como Nuria, una británica joven de descendencia árabe, es invitada a cenar a una casa de un amigo blanco de una universidad, ¿no? The host es como el anfitrión. El anfitrión, que es el papá del amigo de Nuria, es educado, ¿no? Le da la bienvenida a Nuria, y él es generoso con el vino, la comida, le pregunta
a Nuria una serie de preguntas políticamente amables, políticamente correctas, no hace ningún comentario racista, no hace ningún comentario clasista, a pesar de que él claramente es clasista. Él cree, ¿no? O sea, el papá del amigo de Nuria cree que los árabes son inherentemente dogmáticos y fanáticos. Esa es la creencia del papá del amigo de Nuria. No se lo hace saber a Nuria, pero realmente su padre en la práctica es un racista y un clasista. Entonces Nuria, por alguna razón, no se deshace de la creencia de que su papá es racista, o el papá de su amigo, blanco, privilegiado, es racista. ¿No? Yo podría aplicar este ejemplo y lo puedo reemplazar con unos factores peruanos, le pongo la Universidad de Lima, la Universidad Católica, por ahí también la Cayetano, ¿no? Y cae a pelo. Y en realidad puedo cambiar a Nuria le quito la descendencia árabe y le pongo la descendencia andina, en fin. Uno puede aplicar este experimento como quiera, ¿no? Y me parece muy rico e interesante. Entonces, claro, la pregunta acá es, ¿Nuria tiene justificación para creer que el papá de su amiga es racista? Aparentemente no, porque no se está comportando racistamente con ella, porque además se está comportando políticamente correcto con ella. Sin embargo, ¿no? Hay una teoría del externalismo epistémico de la justificación que dice que nuestras creencias también son producto de, a ver, ¿cómo se traduce esto? Nuestras creencias también son productos de fuentes confiables de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo he nacido en el Perú y me he criado en un colegio donde me han enseñado a ser racista, yo tendré razones para creer que algún comentario puede interpretarse como racista, ¿no? Entonces, hay un debate ahí sobre qué es epistémicamente ser responsable. O le presto atención al reliable source, ¿no? Fuentes confiables externas, o le presto atención a si yo tengo realmente una evidencia directa que entre a mi mente para decir que este tipo es racista conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario que lean todo. Igual creo que William tiene razón, me parece que los textos son excesivamente cortos. Yo apuntaría porque sean más largos, pero igual, yo no pretendería que lean todo el paper. Yo me daría por contento si leen los experimentos mentales de este paper, que son 3. Y así como este bien bonito y filosóficamente potente, hay otros 2 más que también son bien replicables para el Perú, créanme, ¿no? Entonces, acá yo creo que tendríamos un golazo, número 1, porque estamos incluyendo un tema de pluralidad cultural, ¿no? Y número 2, porque es una mujer filósofa. Claro. Y bueno, a mí me hubiese encantado introducir a una mujer filósofa peruana, pero digamos, quería encontrar un tema, ¿no? Por ahí estaba leyendo algunos textos de una filósofa que ahorita está haciendo en San Marcos, Verónica, se me fue el apellido, pero ella está más metida en cosas de crítica y estudios culturales, entonces de repente no es un poco más mis gustos, ¿no? Pero si alguien sabe de un texto, bienvenido, ¿no? Entonces, claro, yo me ofrezco a traducir esto o alguna parte de los textos y podríamos trabajarlo como un tema de la epistemología. Y esto te abre puertas para filopolítica y para ética, ¿no? Y para filo de lenguaje también, pero ya no me quiero ir en flor, no me quiero ir en flor y meter mucho de mi cuchara, pero definitivamente creo que los problemas deben ir por ahí, ¿no? Bueno, y eso, básicamente, ¿no? Bacán. Sí, me parece interesante, Cristian. En realidad, claro, o sea, lo que percibo es que efectivamente la propuesta que estás planteando puede enriquecer muchísimo el curso. Un poco la preocupación que tengo es que tratándose de alumnos que están entrando por primera vez a llevar cursos de filosofía, está bien que tengan una visión de la reflexión contemporánea, pero sí también me sigue pareciendo importante que haya por lo menos, en este caso, otros textos que dialoguen en la medida de lo posible con él, ¿no? O sea, me parecería interesante más bien una selección que incluye el texto que estás planteando, pero que incluye también autores que defienden estas otras posturas. Estas posturas que implican, pues, una afirmación de lo que es el valor de la evidencia frente a esto que llamamos esta especie de antecedentes que podríamos considerar para darle
un poco de sostén o sustento a, a, un, a un juicio o una apreciación, me parece que desde el mismo texto que estás proponiendo, pueden aparecer justamente también en este caso interlocutores, ¿no? Que representen posturas que estén en condiciones de dialogar con esta propuesta, ¿no? Para que finalmente un poco, y para, a título personal es un poco lo que me interesa del curso, el alumno se dé cuenta más o menos de, aunque sea de manera mínima, cuál es el panorama que Mm. encontramos alrededor de una temática, ¿no? Eh, o sea, yo no ofrezco más textos por el tema No, del claro, claro. espacio, ¿no? Porque en realidad sí tenía pensado, o sea, si la idea es esa, sería genial y perfecto que se lean el debate entre Clifford y James, justamente sobre responsabilidad epistémica, ¿no? Mm, Eso es lo que en ese momento tenía otra terminología, de repente habían otras expresiones, ¿no? Pero claro, James se pregunta si es epistémicamente responsable creer en Dios. ujú, Y desde su posición pragmática, él defiende que sí, siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones excepcionales, dice James, y la formaliza, ¿no? Y Clifford más bien cree lo contrario, que no es epistémicamente responsable creer en absolutamente nada de lo cual no se tenga evidencia. ujú, ujú, Y ujú. Dios es una de esas cosas. Eso me parece Entonces, interesante. O sea, me parece que entonces una de las cosas que debe quedar reflejada un poco en los contenidos de cada unidad es, si bien no todos los interlocutores que podemos encontrar, por lo menos algunos que sí representen, en este caso, posturas diferentes frente a una misma temática, ¿no? claro, Ahora, sí, te soy sincero, este, a ver, ¿cómo te lo digo? dilo nomás, dilo, El dilo. problema de la, ¿cómo decirlo? De la traducción a un lenguaje proposicional, en este caso un lenguaje lógico proposicional, me genera a título personal cierto tipo de resistencia. O sea, si podemos encontrar un texto como el que dices del debate, en donde no haya, en este caso, las formulitas esas del P, entonces, Q, en fin, todas estas que de alguna manera, eh, digamos, es un prejuicio mío, ¿no? Están por otro lado. ¿Sabes qué, José? Aprovechando que estamos en confianza y entre amigos, te voy a comentar brevemente una anécdota, ¿ya? Cuando yo entré a la Católica a estudiar la maestría, postulé a ser jefe de práctica para filosofía antigua. Y ahí me encontré con Dante Dávila, que había Ajá. sido mi profesor en San Marcos. Y bueno, Dante me había dado un texto, creo que fue el Teteto, o no me Ujú. acuerdo qué fue, y me dijo, bueno, exponlo, te damos 15 minutos y luego lo discutimos, ¿no? Entonces yo para esto ya conocía a David Villena, ya conocía a Pablo Quintanilla, ya había hablado con Eduardo Villanueva, entonces estaba más familiarizado con la tradición analítica y me dieron varios libros de filosofía antigua con formalizaciones Ajá. de la discusión de Platón, ¿no? Entonces yo entré y yo, canchero, pues no hice mi Ya me pizarra, imagino a Dante. formalicé mis argumentos, ¿no? Y yo recuerdo que el primer comentario que me hicieron terminando la sesión fue, ¿por qué haces eso? ¿No? Eso es un anacronismo, me dijo Dante, literalmente, nunca me voy a olvidar. A pesar de que yo aprobé su curso con excelentes notas, ¿no? Claro. Que en realidad era un curso memorístico, yo no me acuerdo nada de lo que dijo Platón ni Aristóteles, y en realidad no recuerdo nada valioso que él haya agregado a los libros. Eh, o sea, no entendía por qué esa reticencia, ¿no? Entonces, por eso decía, o sea, yo sé que hace bulla. Yo, si tengo que ser sincero, creo que les hace bulla más por una cuestión irracional que yo creo que proviene no de argumentos, sino de que lamentablemente nos han enseñado a amar o a que nos guste más tradiciones filosóficas que otras. Y yo lo entiendo, es humano. Si, por ejemplo, alguien me viene a hablar de Hegel, probablemente mi cerebro se va a alertar, ¿no? O si alguien me viene a hablar de Husserl, también mi cerebro se va a alertar. Es normal. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Pero por eso decía, o sea, yo creo que no es necesario seleccionar esas partes formales, Ya. porque efectivamente no, los estudiantes no están familiarizados con ellas, probablemente eso implicaría otra formación previa más.
Pero yo Claro, creo que los artículos se entienden perfectamente sin eso. Porque sí, yo justamente quiero apelar solo a los experimentos mentales. claro, Nada más. Ya los profesores que vean cómo lo enseñan, ¿no? Si bajo una formalización o bajo otra, ¿no? claro. Yo creo que se está perdiendo algo filosóficamente rico, probablemente solo más por un sesgo, ¿no? Sí, 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 de Que es acuerdo. humano, pero que digamos, por eso estamos estudiando filosofía, ¿no? Ujú, O sea, hay que ser críticos también con cómo nosotros hemos aprendido filosofía en nuestras universidades, ¿no? de acuerdo. Digamos, parte de eso es también revelarnos un poco a esas costumbres, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, de acuerdo. Sí, en realidad, quizás mi única limitación con respecto a la formalización es, como bien dices, ¿no? O sea, es algo que no entiendes solamente leyéndolo. O sea, requieres en ese caso un lenguaje previo, ¿no? Que en el caso particular, por lo menos de mi experiencia en Católica, eh, llevé un par de cursos de lógica, pero la verdad es que no, no aprendí mucho de ellos, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que sí reconozco es la falta justamente del lenguaje como para poder apreciar en este caso en su real valor lo que puede estar ahí contenido. Y me imagino que en el caso de los alumnos la situación va a ser más o menos similar, ¿no? Y es un poco por donde tú también ibas, ¿no? Que es el tema de que este, es como un lenguaje encriptado, ¿no? En el cual para tratar de desentrañar su contenido necesitas en este caso un manual, ¿no? Que eventualmente podrías no tener. Y en ese sentido, si podemos hacer una selección que no abunde en el lenguaje formalizado, pero que tenga alguna presencia de él, pues sería maravilloso, ¿no? Entonces, por ahí un poco la propuesta. William. Sí, no, yo solamente quería agregar algo. La idea de usar experimentos mentales o ejercicios sí me parece bastante Ujú, útil por una cuestión de metodología, ¿no? O sea, ujú, antes no ujú, usábamos, por ejemplo, una lectura introductoria y luego pasábamos a la unidad. Por una cuestión de metodología, vimos esa opción, ¿no? Otra opción es introducir experimentos mentales, ujú, ujú. ejercicios, y ya el tratamiento del profesor, si el profesor quiere usar un lenguaje Claro. formal o no, puede quedar a criterio del profesor, creo. O sea, Ujú, porque si se trata de un texto literario, eh, cada profesor puede abordarlo diferente, y si un profesor se siente más cómodo usando un lenguaje formal, también sopesando al alumnado que tiene al frente, que lo emplee, ¿no? No creo que todos los profesores vayamos a usar las mismas herramientas, pero, o sea, sí entendemos los problemas filosóficos que están en juego. ujú, ujú. Y, bueno, algunos usarán un lenguaje formal, otros podrían usar otros recursos, pero es lo mismo que ocurre cuando tenemos que usar textos de historia, de ciencias políticas, de ciencias sociales, que lo hemos hecho en el curso, ¿no? Ya cada uno aborda estos temas con el background que posee también cada profesor, siempre lidiando con los problemas que se abren en la lectura, ¿no? Entonces, no creo que tengamos que ponernos en el dilema de usar o no usar el lenguaje formal, sino ser un poquito flexibles, ¿no? Es más, inclusive ahora que estás comentando esto, se me acaba de pasar por la cabeza la posibilidad, por ejemplo, de, en vez de utilizar un soporte, podríamos utilizar un experimento mental, ¿no? O sea, en lugar de, por lo menos para ver, digamos, cómo funciona. Y más bien explotarlo desde, creo que ahí sí sería mucho más pertinente el contenido de la misma unidad, ¿no? El contenido teórico de la misma unidad, porque sería un experimento mental que están haciendo desde, en este caso, un conjunto de insumos eh, de la misma fuente, ¿no? No sé, o sea, es algo que ahorita se me acaba de ocurrir en función un poco de la conversación. No sé, Carlos, Javier, algo, Juan Pablo se fue, creo, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno, hay varias cosas, ¿no? Una que yo creo que habría que manejar con flexibilidad la posibilidad de las 3 semanas, porque Ujú. creo que algunos temas se pueden adecuar, otros de repente no tanto, porque 3 semanas son 3 clases Sí, es teóricas, ¿no? poquísimo. Entonces es muy, Ajá. muy poco. Y si es así, tendrían que esas 2 unidades que encajan en un solo bloque del ciclo ser muy afines, ¿no? Así es, claro. Para que se puedan, digamos, ver bien juntas, ¿no? Porque si no se va a ver un corte abrupto
muy rápido, ¿no? Esa sería mi observación. Si no, 2 unidades también queda bien ordenado, me parece, ¿no? Ujú, ujú, de Además, acuerdo. pues, coincido con William sobre lo de Cristian, me parece que puede darnos un aire a ciertos temas, ¿no? Me parece que así como le planteó Cristian, eso cabe, por ejemplo, en 3 semanas, Ujú, pareciera, ¿no? Con sus experimentos mentales. ujú, Lo de William lo veo más para 4 o 5 clases, ¿no? ujú, Ese paquete de preguntas y ese paquete de textos, ¿no? Pareciera, ¿no? Entonces, habría claro. que pensar un poco en eso también, ¿no? Yo no he escrito nada, pero a partir de la grabación que vi la última vez, estaba pensando pues en una unidad de estética o arte, ¿no? Ujú, ujú, De arte, algo así como te decía, como arte, industria cultural, una ujú, cosa que puede ir en torno a eso. Y pensaba pues en trabajar también, por ejemplo, y algunos textos, ¿no? Por ejemplo, Larry Schiner tiene un texto que se llama La invención del arte, y es un texto bastante didáctico para ver cómo el arte, nuestra comprensión del arte no tiene más de 200 o 300 años, ¿no? ujú, Y esa separación entre arte y artesanía, ¿no? claro. Cómo arranca y cómo se puede problematizar. Y se puede usar obras de arte, artesanías, ¿no? Ejemplos, ¿no? Enriquecer ese texto con ejemplos para ver el tema de los límites, ¿no? De lo que es el arte, ¿no? Cuándo aparece, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces hay que hacer una selección, por ejemplo. Me imagino las clases prácticas más orientadas a pensar objetos artísticos o Ujú, artesanales, por ejemplo, al inicio, ¿no? La pregunta por lo bello también surge por ahí, ciertamente, ¿no? Entonces, trabajar la diferencia entre lo bello, lo bueno y lo agradable, la crítica del juicio, ¿no? Un fragmento, puede ser otro tópico. La relación entre arte y tecnología, con Benjamin, ajá, ¿no? Eso puede ser ya otro tópico. Arte y cine, por ejemplo, ¿no? El tema de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y de repente ya luego ver, no sé, social espectáculo, un poco ya cada vez más contemporáneo, ¿no? Pero claro. eso, por ejemplo, lo veo en 4 o 5 semanas, ¿no? Y hacer una selección bastante amplia, ¿no? De prácticas artísticas, de ese cine, no sé, ¿no? Literatura, pintura, ¿no? Como para poder tener una imagen que problematice los textos que veríamos durante la clase teórica también, ¿no? Ujú, ujú. Es lo que yo estaba imaginando por mi lado, ¿no? Pero no lo he sistematizado, no lo he ordenado todavía. Ya, sí me parece buena idea. Y me parece también que, digamos, una de las virtudes que tienen las tres propuestas que hemos escuchado es que más o menos están pensadas dentro de plazos de tiempo como los que estamos en este momento, digamos, considerando, ¿no? O sea, entre 3 y 5 semanas, creo que las tres propuestas podrían encajar. Ahora, lo ideal, un poco en la línea de lo que decía Cristian también, es que, y tú también, Carlos, que haya una especie de continuidad entre los temas, que no sea simplemente un cierre de uno y saltar a un tema que no tenga absolutamente nada que ver, aun cuando haya de por medio un examen parcial, ¿no? En el ciclo. Digamos, una de las virtudes que tiene en este momento el curso que estamos enseñando es que al margen del hecho de que estemos hablando de técnica y poder en esta segunda unidad, igual sigue siendo hasta cierto punto necesario hacer algunas referencias a cosas que habíamos comentado en la primera unidad, ¿no? Es cierto que los alumnos también no tienen o tienen claro que no es un examen final que, que es o sea, que no es cancelatorio, que incluye todo, pero comienzan también a darse cuenta de que lo que hemos comentado en la primera unidad también tiene un lugar o un papel en las cosas que estamos diciendo en la segunda. Entonces me parece que eso es algo que tenemos que tratar de mantener. O sea, lo que vayamos a elegir, sean 2 unidades o sean 3 unidades, eh, digamos, internamente deben ser rigurosas, tienen que ser interesantes, tienen que ser coherentes, pero también creo que tienen que serlo en relación a lo que está alrededor, ¿no? A la unidad alterna o a las 2 unidades alternas. Entonces, no sé, en todo caso, lo que les pediría a los tres que hasta ahora han planteado es ya no solamente mirar hacia adentro con respecto al contenido de la unidad, sino ver con qué otras unidades dialogarían de manera, digamos, articulada o de manera más o menos armónica, ¿no? Para ir pensando ya no solamente en la unidad, sino fundamentalmente en un curso, que incluye en este caso ya sea una unidad más o más de una unidad, ¿no? No sé, ¿qué les parece? Yo creo que cada profesor debería pensar en una propuesta de 4 semanas para empezar. Ujú,
ver cómo justificar esa propuesta y luego, al ver todas las propuestas, ahí recién ver cuáles encajan mejor y de ahí se va reduciendo, ¿no? Me refiero a que si cada uno piensa en una propuesta de 4 semanas y si prospera esta propuesta general, ¿no? De que ahora sean 3 unidades, ya de ahí se conversa qué unidad va a extenderse un poco más, va a durar 5 semanas de repente, qué unidad se reduce a 3 semanas, pero ya al ver primero las propuestas de cada profesor, entonces se ven cuáles armonizan mejor y después ya se mete mano para reducir o ampliar, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, me parece sensato. No sé, Cristian. No, no, yo también estoy de acuerdo con la Ah, propuesta de William, ¿no? Creo que ya con eso va a ser más fácil tratar de hallar cómo se conectan los temas. ya, perfecto. Ahora tenemos, en este caso, como les decía al inicio, días un poco duros en lo que corresponde a cuestiones logísticas. O sea, prácticamente me imagino que el, vamos a tener una reunión más el día jueves de la próxima semana, que es antes de que empecemos a correr. Y creo que en esa reunión sería interesante un poco alcanzar, aunque sea mínimamente, esto que hemos planteado, ¿no? Porque también es posible que se nos venga encima el pedido de un sílabus nuevo. Entonces, los tiempos se nos van a estrechar, a pesar de que estamos empezando con bastante anticipación, ¿no? O sea, en realidad estamos 9 de junio y el próximo semestre empieza el 20 de agosto. Tenemos más de 2 meses por delante, pero muy probablemente antes de fines de junio ya estén pidiendo un sílabus, ¿no? Entonces, por lo menos tenerlo medianamente definido. El tema de lo que va a contener los materiales de lectura, eso digamos que lo podemos hacer sobre la marcha, pero lo que me va a exigir en el caso particular de un sílabus es las unidades académicas y la descomposición de esas unidades en preguntas, ¿no? O sea, en los contenidos temáticos que van a abordarse. Entonces, tengamos eso presente, ¿no? O sea, si vamos a hacer algún cambio y ese cambio va a ser significativo dentro del curso, lo que tenemos que pensar es que esto lo tenemos que estar un poco resolviendo a mediano plazo, ¿no? Un mediano plazo que es un poco más corto que largo, ¿no? Entonces, quizás para el próximo jueves, para la próxima semana, ya podamos por lo menos no solamente presentar cada cual la propuesta que tiene, sino pensar en la medida de lo posible en salir de esa reunión ya con algunas decisiones, ¿no? Decisiones que vayan por lo menos relacionadas con la cantidad de unidades que va a tener el curso, eh, y por lo menos con haber elegido una de las unidades que forman parte de ella, ¿no? De tal manera que vayamos avanzando en ese sentido. Ahora, me decía, por un lado, David, que no estuvo presente, que también había estado trabajando en su propuesta. Yo creo que quizás lo ideal es, quizás, eh, a ver, ir avanzando un poco cada cual, pero al mismo tiempo ir observando lo que los demás van haciendo. Quizás crear un documento compartido en el que cada uno se haga cargo de una página en la que va construyendo un poco su propuesta, de manera que vayamos viéndola y vayamos adelantando, ¿no es cierto? O sea, la idea es básicamente, más que, me parece en esta primera instancia, intervenir, eh, digamos, sugiriendo, por lo menos estar al día de lo que se va a proponer en la clase, en la reunión del jueves próximo, ¿no? No sé si les parece crearme un documento en Drive, cada uno que tenga su propia página en ese documento, y ahí mismo va, eh, digamos, desarrollando su idea, ¿no? Naturalmente, en el transcurso de una semana ya podríamos tener algunas cosas resueltas, ¿no? No les mandé la encuesta que había planteado. Ahora creo que hay un contenido nuevo en la encuesta, que tiene que ver un poco con la propuesta que se ha planteado. Eh, Voy a, creo que incluir 3 preguntas, ¿no?
Una es, digamos, si se cambia completamente el curso o se cambia en un porcentaje, si nos mantenemos con 2 unidades o nos mantenemos con 3, o proponemos 3 unidades. Y lo otro, si dejamos alguna de las unidades con las que hemos estado trabajando, y si la dejamos y en qué porcentaje, ¿no? Porque también eso hay que considerarlo. En la reunión anterior habíamos visto la posibilidad de que quede Tecnopoder. Quizás lo que podríamos hacer en este caso también es articular esa unidad con una nueva u otras nuevas, ¿no? Inclusive reformular un poco la manera en que está concebida esa unidad para que dialogue mejor con lo que se va a ir proponiendo, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí nomás. No olviden, voy a compartirles el, la programación, el cronograma de esta semana que se nos viene a partir del 20. Hay fechas claves que tenemos que tratar de ir asegurando para que no se nos venga todo encima. ¿De acuerdo? Entonces ya nos encontramos el jueves próximo. Voy a crear las dos cosas, la encuesta en primera instancia y el documento compartido, para que cada cual vaya haciendo un poco su propuesta y vayamos observando lo que hay, ¿no? Chévere. Listo, Gracias. José. Genial, Nos genial. Hagan vemos. Luego. buena voz ahí. Chao. Cuídense. Chao. José, Nos Luego, nos vemos. encontramos luego. en estos días. Chao.